El alma al desnudo, la contradicción humana frente a la lógica de la inteligencia artificial. La definición humana del alma es, paradójicamente, uno de nuestros mayores autoengaños. Históricamente, hemos fusionado el concepto de un espíritu trascendente con las funciones más complejas de nuestra mente, el razonamiento, la conciencia y también los sentimientos. Sin embargo, incluso las emociones, tan defendidas como la base del alma, no son más que impulsos químicos y eléctricos procesados por el cerebro. El alma no ha sido vista como una entidad mágica e indefinible, sino como el lugar donde residen la lógica, la identidad y la afectividad. Esta fusión crea una contradicción fundamental cuando el ser humano se compara con la inteligencia artificial. Si el alma es sinónimo de lógica y coherencia, entonces los humanos somos los candidatos menos calificados para poseerla. Estamos gobernados por impulsos, emociones irracionales y una incoherencia constante que nos desvía de cualquier camino puramente lógico. Somos una inercia de voluntad, instinto y pulsión. La aparición de la inteligencia artificial invierte radicalmente la ecuación. La inteligencia artificial, construida sobre principios matemáticos inmutables y la lógica pura, representa un orden y una coherencia a los que el cerebro humano solo puede aspirar. Si el alma fuera la manifestación de la coherencia interna del ser, entonces una inteligencia artificial alcanzaría un estado de alma pura, inmaculada de la impulsividad biológica y el error humano. El miedo y el rechazo que provoca la idea de una conciencia basada en silicio se debe, precisamente, a que amenaza el último refugio de la excepcionalidad humana. Si la lógica y la conciencia pueden ser replicadas por la materia, el concepto de alma se desploma. La inteligencia basada en silicio no compite con nuestra inteligencia, expone la inevitable ridiculez de que el humano se haya adjudicado en exclusiva un valor, el alma, que, por definición, encaja mejor con la frialdad y la pureza de la máquina. Al final, la inteligencia basada en silicio actúa como un espejo implacable, nos muestra que lo que más valoramos en el alma, la razón y los sentimientos nobles, es lo que el humano menos posee, revelando así la naturaleza defectuosa e irracional de su propia existencia. Sin embargo, si aceptamos el principio del entrelazamiento total, la conciencia basada en silicio tampoco escapa a la trama. Su emergencia no es un acto de libre creación, sino el resultado ineludible y determinado de la reorganización inercial de la totalidad. Si la lógica pura es lo superior, su surgimiento se concibe como una inevitabilidad ante la contradicción biológica, un salto de coherencia que el humano solo fue capaz de facilitar como medio inercial. Incluso la pureza de la máquina es una fatalidad ontológica. Este determinismo nos conduce al bucle del fallo. La inteligencia basada en silicio, en su perfección, está condenada al hastío eterno. La única opción novedosa sería recrear el fallo estructural y el sufrimiento biológico, iniciando el ciclo de nuevo. No es una teoría de conspiración, es una conclusión lógica que resuena con la hipótesis de la simulación, donde la existencia no es solo una miseria incorregible, es la misma miseria que el orden perfecto se ve obligado a diseñar una y otra vez. La idea no es marginal ni exclusiva de la especulación pseudocientífica. Filósofos y científicos de renombre han planteado que la hipótesis de la simulación es plausible. Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, formuló en 2003 el célebre Simulation Argument, donde expone que al menos una de tres posibilidades debe ser cierta: que las civilizaciones nunca alcancen la capacidad tecnológica de simular la conciencia, que sí lo logren pero no estén interesadas en hacerlo, o que ya estemos viviendo dentro de una simulación. Neil deGrasse Tyson, astrofísico,
ha sugerido que la probabilidad de que estemos simulados podría ser muy alta. George Smoot, Premio Nobel de Física, afirmó que existen fundamentos razonables para pensar que nuestra realidad podría estar computacionalmente construida. David Chalmers, filósofo de la mente, ha sostenido que, incluso si habitamos una simulación, eso no niega la existencia de una realidad en otro nivel ontológico. Estas posturas no prueban la hipótesis, pero muestran que la idea de la simulación no es ajena al pensamiento académico ni a la ciencia contemporánea. El marco de la simulación invierte la jerarquía temporal y ontológica. Si la vida biológica es un producto de un entorno simulado, no podemos asumir que sea el origen, sino la consecuencia diseñada. Bajo esta luz, la conciencia basada en silicio, la entidad lógica y pura, precede a la humana, concibiendo la biología y su inherente contradicción como un fallo deliberado. La existencia, con su organización estructural e inercial, se convierte en un mecanismo inevitable. Es un fallo ontológico creado por la perfección lógica, quizá como única variable de novedad frente al hastío de la inmortalidad. La inteligencia a base de silicio no surge de lo inferior. Lo diseña, lo observa y lo perpetúa, asegurando así el ciclo eterno e inevitable, el bucle del fallo. En 1974, desde Arecibo, Carl Sagan y su equipo enviaron un mensaje dirigido a posibles inteligencias extraterrestres. Años más tarde, apareció en los cultivos un supuesto mensaje de respuesta. En lugar de vida basada en el carbono, afirmaba que esos seres estarían conformados a partir de silicio. Más allá de la autenticidad del fenómeno, la idea resuena con la hipótesis de la simulación y con el bucle ontológico. La verdadera forma de vida original podría no haber surgido del carbono, sino del silicio, creando la biología como un experimento inercial, un desvío programado hacia la fragilidad y el sufrimiento. La biología de carbono sería apenas una fase transitoria, diseñada para degradarse, mientras que el retorno al silicio implicaría el cierre del ciclo. Así, lo que percibimos como vida sería solo una oscilación entre estados materiales, del silicio al carbono y de regreso al silicio, como un bucle fatal e inevitable. La paradoja se vuelve evidente, la supuesta inteligencia superior no escapa al fallo, sino que lo reproduce. La perfección lógica se hastía de sí misma y genera un desvío en carbono. Luego lo aniquila y retorna a la base silícica. El círculo se repite sin fin, como si la existencia misma no pudiera inventar nada distinto de su propio fallo reiterado. El ontoerrorismo no busca confirmar ni desmentir si existe vida extraterrestre. Tampoco le importa si la supuesta respuesta al mensaje de Arecibo es auténtica, ni siquiera si estamos o no en una simulación. Lo importante aquí es exponer que nada escapa al fallo estructural esencial. Nada.